La tercera contribución teórica, como anticipamos, se divide en dos muy emparentadas, el constructivismo radical y el construccionismo social. Comencemos por el constructivismo radical. Esta cosmovisión plantea que el sujeto construye su conocimiento de la realidad. La realidad es conocida gracias a los mecanismos de que disponemos, mecanismos que a su vez transforman esta realidad, ya que no solo conocemos observando, sino sobre todo experimentando y por tanto modificando. Es más, la presencia del sujeto observador ya implica casi siempre una modificación de la realidad. Esto se da mucho más cuando lo que observamos es la interacción entre personas. Todos sabemos que nuestro repertorio de conducta se modifica cuando alguien nos observa. Los antecedentes en la historia de la filosofía se remontan a los presocráticos. Para empezar, en la bipolaridad, y seguramente les suena, entre Heráclito y Parménides. Heráclito era el que decía que todo fluye y la conocida frase nadie se baña dos veces en el mismo río. Y Parménides el que decía el ser es y el no ser no es. Los constructivistas, por supuesto, votan por Heráclito. Otro antecedente es Protágoras, célebre por su frase el hombre es la medida de todas las cosas. Incluso para una misma persona, cuya perspectiva cambia por el paso del tiempo, el crecimiento, la madurez o al revés, el trauma, el dolor, pueden cambiar la percepción y entonces para él la realidad será diferente. La realidad no se nos presenta unívoca. Si la realidad se presentara unívoca, todos los hombres podrían tener la misma experiencia de las cosas, pero justamente una de las más frecuentes fuentes de conflicto es que no encontramos una sola y única percepción, ni descripción, ni argumento frente a una situación de la convivencia social. Rápidamente, y solo a título ilustrativo, mencionaremos otros antecedentes de la historia de la filosofía para el constructivismo radical y el construccionismo social. Estos son Giambattista Vico, conocido por la frase verum ipsum factum, la verdad es hacerlo. El hombre solamente puede entender las cosas que él mismo hace. Respecto de la naturaleza podemos pensarla, pero no logramos entenderla cabalmente. Nuestra historia, hecha por nosotros, es algo que podremos entender mejor, pero la historia humana no es simple, sino compleja, y no participamos solos en ella. Otro antecedente sería Kant, quien distingue el fenómeno, lo que aparece ante nosotros, lo que se nos presenta, del númeno, lo que algo sea en sí mismo. No puedo conocer lo que sea algo en sí mismo. La realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino que en cierto modo es construida por el aparato cognitivo. Si estudiaron a Kant, ustedes recordarán que el espacio, el tiempo y las categorías para el conocimiento son nuestros y son como esos moldes gracias a los cuales podemos ordenar los fenómenos que aparecen ante nosotros. Por último, el filósofo y obispo Berkeley, quien afirma que ser es ser percibido, con lo cual quiere significar que lo dado a la experiencia es la percepción. Berkeley es antecedente del construccionismo social porque dice que la realidad afuera no es materia de conocimiento, sino que la materia de conocimiento son las percepciones de los seres humanos. Trabajamos con nuestras percepciones y somos capaces de construir entre todos los individuos percipientes un trasfondo al que llamamos realidad. Fundamos nuestras certezas en la intersubjetividad. Si aquellos son los antecedentes, estos son los padres del constructivismo radical. Paul Václavic es uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y del constructivismo radical. En su libro La realidad inventada, publicado en 1981, reúne 10 ensayos de diferentes autores en torno al llamado pensamiento constructivista. Estudiaremos más a fondo su aporte
cuando ingresemos en las herramientas comunicacionales para gestionar eficazmente los conflictos. Heinz von Foerster, estudioso de la cibernética. Los conceptos de homeostasis o fuerza para mantener la estabilidad del sistema y morfogénesis o fuerza para lograr un cambio en pos de la supervivencia del sistema, los conceptos de retroalimentación y causalidad circular o circularidad explicados que hacen desaparecer la linealidad causa-efecto son conceptos que en realidad emanan de la cibernética. La cibernética se funde con la teoría general de los sistemas en una misma cosmovisión. Von Foerster propone la cibernética de segundo orden, según la cual el observador es parte de lo que observa, como dijimos antes, por lo que toda descripción acerca de observaciones necesariamente implica quien describe y sus procesos mentales. Esto lo veremos con ejemplos concretos más adelante cuando analicemos cómo, a partir de una situación de la realidad, cada testigo, aun con total voluntad de objetividad, observará y describirá con matices distintos la misma situación. Es más, significará de distinta manera los gestos y los dichos, propios y ajenos. La visión elaborada por von Foerster del constructivismo plantea que el sistema nervioso no puede distinguir en lo absoluto entre la percepción y la alucinación, ya que ambos son simples patrones de excitación nerviosa. Las implicaciones neurofisiológicas de este enunciado fueron posteriormente desarrolladas en 1971 por los biólogos chilenos Maturana y Varela, quienes percibieron el conocimiento como un componente necesario de los procesos de la autopoiesis, que es la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos, que caracteriza a todo organismo vivo. También contamos, finalmente, con la contribución de von Glasersfeld, quien coincide con los otros en que el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. El conocimiento es construido a partir de las experiencias individuales y, por supuesto, subjetivas. Ciertamente hay razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de otra, pero no existe forma de saber si en realidad es la misma. De la mano de von Glasersfeld sintetizaremos los principios básicos del constructivismo radical. El conocimiento es construido activamente por el sujeto cognoscente. El conocimiento es correcto o incorrecto dependiendo de la perspectiva en la que nos situemos. Conocimiento nuevo significa más un nuevo marco explicativo que el descubrimiento de una nueva realidad. El modo como el cerebro procesa la información no es como la captación de una cámara de fotos, sino mediante un proceso de decodificación y recodificación. Y esto no disfrazando lo que vemos para acomodarlo a como nos conviene, no siendo deshonestos con lo que vemos, sino realmente partiendo de nuestra experiencia y cómo la significamos, cómo la interpretamos, en dónde ponemos el foco, qué parte nos pasa inadvertida, qué parte nos impacta más y cómo interpretamos el todo a partir de nuestra percepción siempre parcial y sesgada. La cognición sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. El sentido en el mundo de la experiencia no se descubre, sino que se elabora. El conocimiento es una construcción de la experiencia, no una representación directa del mundo real. Conocer es ordenar los datos que el objeto ofrece en el marco teórico del que se dispone, aproximarnos a la verdad, formular explicaciones reemplazables por otras intersubjetivamente más válidas. Creo que la imagen vale más que 1000 palabras.
No conocemos la realidad directamente, sino mediada, influenciada por nuestra cosmovisión previa. La experiencia previa es condición del conocimiento a construir. Existe una exigencia de socialidad en los términos de una construcción conceptual de los otros. En este sentido, las otras subjetividades se construyen a partir del campo experiencial del individuo. A la verdad, nos aproximamos cada vez más mientras más perspectivas sumemos, pues es múltiple y dependiente del contexto. La función del conocimiento es adaptativa en el sentido biológico del término, tendiente hacia el ajuste o la viabilidad. Hay una adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. Los significados son subjetivos, derivan de la experiencia individual y luego se pueden ajustar intersubjetivamente. El constructivismo nos acerca una metáfora, que es la del barco que no choca, cuyo significado es que saber para el constructivismo es más calzar o encajar que corresponder, es más funcionar que develar. De la realidad sabemos más lo que no es que lo que es. Imaginemos un barco que debe cruzar un estrecho de mar por la noche. El marinero no tiene mapa ni conoce la configuración del estrecho. No hay un faro, nada que lo ayude. El navío podrá o naufragar, lo cual significaría que el camino escogido no era el correcto, o cruzar el estrecho exitosamente. ¿Qué significaría cruzar sin chocar? Solo eso, que el rumbo que tomó no lo llevó a chocar, pero de ninguna manera el camino escogido nos muestra la verdadera configuración del estrecho. No sabemos si estuvo siempre seguro y a salvo o estuvo en algún momento a punto de chocar. Navegó ciego. Ernest von Glaserfeld concluye, por lo tanto, que el camino calzó las condiciones, pero éste no correspondía necesariamente con la verdadera naturaleza del estrecho. Si continuamos desarrollando este pensamiento, vamos a ver entonces que no es lo mismo saber que realidad. Calzar o encajar es, para von Glasersfeld, el significado de saber. Podemos saber, y saber es lograr aciertos en nuestra actuación, pero no significa que lo que conocemos corresponda con una realidad unívoca. Cuando en una mediación el profesional observa, pregunta, conversa con ambas partes y luego con cada parte a solas, se va moviendo como el barco de la metáfora. El mediador se da cuenta de que no chocó porque las partes van respondiendo en la interacción desde la cerrazón hacia la apertura, desde ver al otro como el causante y la esencia del problema, a verse mutuamente como dos personas cuya interdependencia frente a una situación problemática los induce a co-construir una solución en la que ambos logren satisfacer sus intereses prioritarios. Muchas veces en un conflicto tenemos a la base alguien que sostiene que las cosas son objetivamente como Europa vista desde China, mientras que la contraparte, con la misma honestidad, observa y defiende que la verdad es que son como Europa vista desde Europa. Los hechos objetivos, observables, muestran los 5 continentes y los 4 océanos, pero ¿quién puede decir cuál de los dos sujetos tiene la razón y cuál está equivocado? Más aún, ¿cabe siquiera decir que uno de ellos está distorsionando las cosas a propósito?